Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí voy a compartir pantalla con ustedes. Hay que hacer todo un proceso, pero bueno, aquí estamos. ¿Me confirman? ¿Ya lo están viendo en casa? Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, muchachos, a todos buenas noches. Muy contento de estar aquí nuevamente, pues reunido. Me hubiera Profe, gustado buenas todo el noches. grupo. El cuento es que Buenas me noches. contestaron 16 y 7 iban a venir a alternancia y fue todo lo contrario. Todos se quedaron en virtualidad y tengo los 7 que dijeron que iban a estar en virtualidad, están es prácticamente aquí. Tengo 8 estudiantes. Entonces, para dentro de 8 días me tienen que confirmar eso, porque hice mucha fuerza porque iban a venir 16 y me llegó fue la mitad, 8. Los motivos que tendrán los otros compañeros para estar en casa, pues yo sé que a veces las cosas se facilitan, porque algunos sé que están laboralmente todavía en el trabajo y entonces están autorizados para ver la clase o el encuentro tutorial desde su puesto de trabajo, pero igual pues no pasa nada. Lo más importante es que me cumplan con los trabajos, lo que yo les decía en el encuentro tutorial pasado. Vieron que al grupo de WhatsApp les envié el módulo para por si de pronto alguno me ha tocado que hay estudiantes que, por ejemplo, tienen muy Profe, yo mala no estoy en señal. el grupo. Señora, No estoy en el grupo. bueno, eso está bien. Entonces, a veces, por ejemplo, se dificulta por lo del internet bajar la información. Entonces, por eso también se lo mandé al grupo de WhatsApp para que cada uno tenga la información allí puntual. Lo otro fue que les mandé un video. ¿Quién me cuenta de qué era ese video? ¿Qué decía ese video? ¿La qué? ¿La qué? ¿Y no le pareció muy curioso? ¿Qué le dio? ¿Qué impresión le dio a usted eso? Entonces miren cosas tan bonitas como eso. En un pueblo de Italia nació el que compuso no el himno, sino la letra, no la música, sino la letra. No, la música fue la música. La letra es de Rafael Núñez y la música es de Orestes Índice. Y en ese pueblo de Italia, lo que no hemos hecho nosotros aquí, todos los días le hacen un homenaje a Orestes Índice. Y en ese pueblo se toca el himno italiano y se toca el himno nacional de la República de Colombia como homenaje a ese pueblo. ¿Eso desde cuándo lo vienen haciendo? Desde hace 2 siglos, desde hace un siglo atrás. Apenas se creó, empezaron a tocarlo. O sea, como a comienzos del siglo pasado. Y ha sido una situación que ha alegrado mucho pues a mucha gente porque Camila Arias, bienvenida. A mucha gente en el mundo le ha encantado eso, porque es de esos pocos países donde se ha tomado como homenaje póstumo a una persona representativa del pueblo que haya compuesto. ¿Sabían ustedes cuál es el himno más hermoso del mundo? El de Colombia, era el de Colombia. Sí, es de De nosotros. Francia. El de Francia, muy bien. Y dijeron los dos Francia, la marsellesa. Y en segundo lugar está el nuestro, el de Colombia. Aunque hay una cosa que sorprendió en el Mundial de Brasil y en el Mundial de Rusia. La forma como los colombianos entonaban el himno nacional de la República de Colombia. Yo he visto gente, por ejemplo, a mí me gusta ir a fútbol, y he visto gente que en un partido de fútbol llora cantando el himno nacional. Y la gente que vive en el exterior, yo les contaba ahora 8 días que yo llevo muchos años dedicado al turismo y he conocido muchos lugares del mundo, gracias a Dios. Yo digo que es el regalo más grande que me ha dado Dios. Y a esos lugares donde he llegado, cuando lo invitan a una reunión de colombianos, donde hay antioqueños, donde hay pereiranos, donde hay gente de Bogotá,
uno colocar el himno nacional de la les da por en las fiestas colocar el himno nacional de la República de Colombia, y hay gente que llora, porque hay gente que en el exterior lleva muchos años sin venir a nuestro país. Entonces todo eso lo vamos contando como un recuento histórico. ¿Vieron la imagen que les coloqué en la plataforma Moodle? Que dice que todos somos ¿qué? ¿Todos Historia. somos qué? Historia. Todos tenemos una historia que contar. Y lo más maravilloso de todo es que partimos hoy en nuestra primera unidad a hablar de la historia como disciplina del conocimiento. Y cuando yo digo historia como disciplina del conocimiento, yo les contaba 8 días, la historia es una ciencia social y es, por aquí abajo está, ahora lo vamos a ver, que es la forma como el ser humano conoce un poco de su pasado para poder entender el presente. Hay muchas cosas que nosotros no entenderíamos si no conociésemos el pasado. Entonces, pero la historia como disciplina de las ciencias sociales ha tenido una sola dificultad, que la historia la han aprovechado para no contar las cosas como realmente son. Entonces, la pregunta que me hacen, venga, don Carlos, entonces la historia ha sido manipulada. La historia ha sido manipulada. ¿Vieron que hoy les mandé una figurita también? ¿Vieron? ¿Qué decía esa figura? Les entregamos, nosotros éramos los dueños de la tierra y vinieron y es que nos conquistaron, nos descubrieron. Y resulta que ellos trajeron la Biblia. En ese momento ya estaba el cristianismo. Y resulta que ellos llegan a América, nos entregan la Biblia y nos quitaron las ¿qué? Las tierras. La tierra. ¿Ustedes creen que eso fue verdad o no? Señora, ¿qué estás diciendo? Por ahí hay una estudiante que me está hablando, cuéntamelo. Se quedó calladita. Bueno, entonces, si se dan cuenta, están entendiendo de una vez por todas qué fue lo que pasó en estos días en las marchas, en el Cauca, en Cali, que tumbaron los monumentos de Sebastián de Belalcázar y de Jorge Robledo, porque los indígenas también se han estructurado, los indígenas también han entrado a un proceso. Yo recuerdo hace muchos años, ustedes ni habían nacido, cuando tocó el Plan Camina en Colombia, que había mucha gente que no sabía leer ni escribir. Y lo que más miedo tenían nuestros gobernantes era que la población aprendiera ¿qué? A leer, que empezara a entender qué era lo que estaba pasando. Y resulta que los indígenas empezaron a leer, pero venga, un momentico, pero eso como lo cuentan, aquí no hubo un descubrimiento, aquí lo que hubo fue un despojo. Pero resulta que hay un área del conocimiento que también hace parte de las ciencias sociales, que es la geopolítica. ¿Vieron lo que está pasando hoy en Afganistán con el pueblo talibán, con el pueblo afgano? Están desesperados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos salió y los afganos, es como si en Colombia se hubiera ido la policía al ejército y quedáramos en manos de la guerrilla y los paramilitares. ¿Ustedes imaginan qué pasaría? Habría una descomposición social completa. Entonces, el problema número 1 de la historia es que no la han contado como realmente es. Los grandes líderes del mundo, del pasado, utilizaron la historia para poder emancipar, para poder tener poder sobre la ¿qué? Sobre la población. Pero, por ejemplo, yo me he quedado aterrado. Cuando yo he leído libros de historia de nuestros antepasados, nos hemos encontrado con una sorpresa, que los indígenas que vivían aquí, que es que ellos descubrieron, tenían toda una organización social, tenían un cacique, tenían unas princesas, tenían unos rituales tanto religiosos como políticos, los pueblos tenían una forma. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué fue lo que hicieron realmente los españoles? Colón no traía ninguna perita dulce en esas embarcaciones. Cuando Colón, Cristóbal Colón, genovés, italiano de nacimiento, le dijo a la reina Isabel,
venga, ¿con qué me va a ayudar? Yo quiero ir a descubrir nuevas tierras. ¿Con qué me va a ayudar? Y ella le dijo, nada más tengo estas cadenas. Le entregó unas cadenas de oro. No, pero es que yo necesito que me colabore con algo. ¿Sabe con qué le colaboró la reina? ¿Y tú qué deseas? Digo, pues déjame llevar toda esa gente que está condenada a muerte. O sea, aquí no llegaron verdaderos marinos ni verdaderos colonizadores. Nosotros que somos mestizos y que somos en estos días un premio grande que entregó el Estado español, donde los colombianos que tengan unos apellidos pueden pedir la doble nacionalidad. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los apellidos que viven en Colombia son de origen español? Y aquí en Colombia tenemos varias ciudades. Aquí cerquita está Zaragoza, está Sevilla. En España hay Zaragoza, hay Sevilla. Hay una cantidad de ciudades que los españoles bautizaron con los mismos nombres españoles. Pero ¿cuál fue el tema? Que los conquistadores vinieron, se apoderaron de las cosas y lo que siempre pasa cuando hay poder, empezaron a pelear entre ellos. Entonces todo se desbarajustó y vamos a ir entonces conociendo. ¿Yo qué les quiero hacer con esta introducción? Que no hay que comer cuento, no hay que comer cuento. Miren, los medios de comunicación, a mí me duele lo que yo les contaba ahora 8 días en clase, en la tutoría. A mí me duele que en el exterior nos vean como malas personas. ¿Y por qué nos están viendo como malas personas? Por una razón muy sencilla. Porque los extranjeros creen que en Colombia las noticias que salen del país son noticias que a toda hora están hablando mal de nosotros. Entonces, ellos creen que Colombia está lleno de prostitutas y está lleno de narcotráfico. Y el problema, miren, ustedes no habían nacido. Pablo Escobar lo mataron en la época de los 90. Yo sé que ustedes son después del 90, y ahora 1 o 2. Y a Pablo Escobar lo mataron ya en el año 90, hace 20 y pico de años, 21 años lo mataron. Y todavía siguen preguntando en el exterior, preguntando por Pablo Escobar. Entonces es muy triste, porque es como si la historia nos hubiera colocado una carga a nosotros que vamos a tener que arrastrar toda la vida. A mí me ha tocado dar conferencias sobre el problema, la mala fama que tienen las pereiranas. Y yo les conté ahora 8 días, ¿cierto? Lo que me había pasado en Cali. Mire que fui a dar una conferencia de proyecto de vida a Cali. Y resulta que la conferencia comenzó y cuando hicieron la presentación mía en Cali, el que estaba haciendo la presentación contó que yo venía de Pereira, que yo trabajaba en Pereira con varias universidades, con la Andina, con la Remington, y cuando fui a comenzar, ustedes saben que en el público siempre hay alguien que de pronto hace comentarios y todo eso. Entonces uno dijo pasito, qué bueno, viene de Pereira, donde a las mujeres les dicen que se sienten y se acuestan. Entonces el público que estaba en ese momento soltó la carcajada. Yo me quedé serio, porque a mí me duele que hablen de mi tierra mal. Y yo casi siempre tengo una capacidad, el as debajo de la manga. Entonces yo esperé que se rieran. Y así como en la cuarta fila había una señora que se reía, eso abría una bocota y se reía. Y como vieron que yo no me reía, yo me quedé calladito. Entonces les dije, ya, qué emoción, ¿cierto? Dio mucha risa el comentario que tan inteligente, me empecé a burlar del muchacho, tan inteligente que el caballero nos acaba de hacer. Es maravilloso, démosle un aplauso. Y todo el mundo aplaudió. Entonces, imagine cómo se sentiría el otro. Mal. Le dije, caballero, y le voy a contestar su pregunta. Listo. En Pereira las mujeres les dicen que se sientan y se acuestan. Pero en cambio a las de acá de Cali les dicen, ¿cómo les dicen? Las visconas, porque miran al uno y se lo dan al otro. Y resulta que la señora que estaba en la tercera fila, ahí sí ya no le gustó que me metiera con quién, con ella y con las caleñas. Y la señora se paró grosera y me dijo, me hace el favor y me respeta. Y le dije, qué rico
que hemos comenzado proyecto de vida con esta situación. Por favor, siéntese. Hombre, entre colombianos hagámonos pasito. Estos son temas de historia que la gente ha contado de generación en generación, pero la historia de las pereiranas es otra historia muy bonita. Claro, se las conté. El tema de las... A mí me tocó una vez en Cartagena como turista, me encontré una argentina. Ustedes han ido, ¿quién ha ido a Cartagena? Ninguno. En Cartagena está la Plaza del Reloj. Y en la Plaza del Reloj en la noche, eso es lleno de mujeres, allá no las llaman ni prostitutas ni nada de eso, sino que les dicen de otra manera, damas de compañía. Y me dio mucha risa porque iba con un primo y un amigo y nos acercamos a una pelada, nos llamó la curiosidad y le preguntamos, cuéntanos, ¿tú qué haces? No, si tú necesitas compañía, no lo puedes decir. Y ven, pero tú eres de dónde? Y me dijo, yo soy de Pereira. Y pero las pereiranas no hablan así. Me dijo, no, yo soy de un lugar de Argentina, pero aquí, cuando yo digo que soy de Pereira, me va muy bien. Entonces yo le dije, mira, te voy a pedir un favor, no menciones la ciudad, porque le estás haciendo un daño muy grande históricamente a nuestra ciudad. Yo soy de Pereira. Empezando que por tu acento no te van a creer que eres de Pereira, porque tú eres argentina. Y resulta que es que miren, la profesión más antigua del mundo lo enseña la historia, es ¿cuál? La prostitución. Hasta Jesús habla de que se recuerda que iba camino cuando vieron que estaban apedreando una mujer y preguntó, ¿por qué apedrean a esa mujer? Y Pedro le contestó, es una mujer impura, y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que siga tirando piedra. Prostitutas hay en todo el mundo, pero en Colombia la cogieron con nosotros, así como nos han cogido en el exterior con el tema del narcotráfico. Y el problema, en Pereira tenemos, y lo vamos a hacer más adelante, va a ser un trabajo, el problema del tráfico humano. El año pasado estuvimos en una capacitación en la Universidad Libre donde nos contaban, hoy por hoy no solamente hay tráfico humano en la parte sexual, también hay tráfico humano en la parte laboral. A mucha gente se la han llevado pereiranos cantidad, engañados al exterior, donde les dan tiquetes, donde les dan todo y finalmente llegan a pagar. Entonces, con toda esta introducción, yo que les quiero contar, por ahí hay un dicho, no coma cuento chino, verifique las cosas, no lea un autor, trate de soportar ese conocimiento inicial con otros autores. ¿Para qué? Para que ustedes logren conocer la verdad. Miren, cuando mataron los muchachos de Suba nos dijeron que eran guerrilleros y casi medio país dijo, sí, los mataron, es que eran guerrilleros. Y resulta que ahora que apareció la Jurisdicción Especial para la Paz, los militares han estado contando la verdad. Muchachos que en una calle de Suba estaban tranquilos, reunidos, un combo, charlando, hablando de sus bobadas, como cualquier barrio de Pereira, y pasó el ejército y los cogieron. Y les dijeron que era que los iban a llevar a prestar servicio militar. Y les colocaron los uniformes y finalmente aparecieron muertos. Y el ejército dijo, porque el comandante dijo, necesito casos reales. Y fue una infamia. Ahora les vinieron a contar que el mismo ejército colombiano sacrificó la vida de esos muchachos para mostrarle resultados al Estado. ¿No les parece una vil mentira? Y entonces, ¿cómo la historia la manipulamos? Y desde un comienzo siempre se ha manipulado la historia. Hay que ir realmente a conocer. Yo, por ejemplo, yo no como cuento chino. Yo digo, hombre, eso sí sería verdad. Voy a las fuentes. Y empezamos a ver lo de las fuentes. Y resulta que muchas veces los historiadores, unos empiezan a contar en medios de investigaciones cosas que son desconocidas en lo que realmente pasó. Y entonces allí uno se va acercando más a lo que la historia cuenta. Entonces, la historia como disciplina, ¿quién es el gran protagonista de la historia?
¿Quién cree ustedes que es el gran protagonista de la historia? Los que están en casa, ¿quién será el gran protagonista de la historia? El hombre, el ser humano. Porque es que si digo hombre, entonces dicen, nosotros las mujeres no nos tienen en cuenta. No, el hombre, entonces el ser humano. O sea, tanto las mujeres como los hombres. Nos hemos venido a enterar ahora de todas las cosas que pasan en la cultura musulmana. Por ejemplo, hoy en clase hay 2, 4, 5 damas. Si estuviéramos en Irán o en Dubái, no podían estar en este salón de clase, porque la mujer está totalmente sometida, no tiene derechos. El único que tiene derechos es el hombre. Y ustedes se dieron cuenta hace ya 4 o 5 años que Miss Universo fue en Nigeria y sacaron a dar una vuelta a las participantes de Miss Universo y vieron que habían mujeres enterradas hasta el cuello y ellas preguntaron, ¿y esas mujeres qué pasa con ellas? Ah, no, esas las van a lapidar. ¿Y por qué las van a lapidar? Porque la mujer no tiene derecho. Entonces hay lugares del mundo, miren, hoy todavía, en el año 2021, y los derechos, hay derechos de las damas donde valen 5 pesos, no valen nada. Hasta el año pasado las mujeres en Dubái les dieron para que manejaran una camioneta o un carro. No podían manejar, no podían salir solas al supermercado. Y a toda hora usando eso que cubre su cara. ¿Saben cómo se llama? El burka, que es como un castigo. La mujer solamente puede mostrar su rostro a su esposo y a sus hijos y a las personas cercanas. De resto tienen que salir. Ustedes han visto que aquí en Pereira por ahí hay unas musulmanas y salen todas tapadas y uno dice qué pesar con este calor y uno tapado hasta la coronilla. Ver cómo nos vestimos acá en Latinoamérica. ¿Usted cree que le permiten ese roto en la rodilla el jean? Es increíble. Los talibanes en este momento van a ejecutar, mañana van a ejecutar en África, creo que me llegó una noticia ahora, como 15 misioneros o 20 misioneros, porque dicen los musulmanes que van en contra de la religión. Y es más, hace por ahí unos 10 o 12 años, los musulmanes dijeron que estaban en guerra con Occidente, y Occidente somos nosotros no sabíamos que estábamos en guerra, porque ellos dicen que es la guerra santa. Imagine, Federico Engels decía, Federico Engels, uno de los grandes filósofos y pensadores de la era moderna, decía que la religión y la política coartan la libertad del ser humano. La historia no. La historia nos permite conocer lo que pasó en el pasado, lo que ya pasó, y nos permite entonces vivir también el futuro y poder comparar. Hay un libro que sacó el año pasado Walter Rizzo, un psicólogo argentino que vive en Colombia hace muchos años, se llama El Camino de los Dioses. Y en El Camino de los Dioses, Walter Rizzo lo que hizo fue recolectar toda la información de los pensadores antiguos, de Sócrates, Platón, Aristóteles. Y ríanse, yo lo empecé a leer y yo dije, pero ¿cómo dijo Aristóteles eso si eso se ajusta a la edad moderna? Es que el ser humano es uno. Lo único que ha cambiado son los tiempos. Y al hombre lo han querido, ¿qué? Esclavizar. ¿Esclavizar de qué? De su pensamiento. Cuando tú piensas diferente, entonces dicen que eres revolucionaria. Cuando piensas diferente, dicen que tú eres una persona que, no, es que es joven. A los jóvenes de hoy hay que entenderlos. Yo, por ejemplo, lo de las marchas estoy de acuerdo, la mejor forma de protestar. Y cuando hay un partido, hay un gobierno democrático, miren que la gente en Francia, en Inglaterra, en España en Barcelona, los que salieron a la calle fueron los jóvenes. Hombre, respétenos. Porque los políticos de Colombia no contaban de que en los claustros universitarios, en este momento, la gente ya no come cuento. Ya no es, venga, vote por mí y le regalo una teja. ¿Cómo voy a vender mi voto por una teja? No es que yo le doy 50.000 pesos, no. Entonces la historia es la que nos ha mostrado
y nos ha condicionado a todas esas situaciones. Entonces, el gran protagonista de la historia, el ser humano. Y la historia como disciplina, dice el cuadro, tiene un objeto: los hombres, los pueblos y las culturas. De las grandes culturas nacieron las grandes civilizaciones. ¿Recuerdan las primeras culturas? La de Mesopotamia, la cultura china, la egipcia, que hay unos rezagos históricos. Yo cuando estuve en las pirámides de Egipto, para mí era imposible. Yo pensé que las pirámides de Egipto eran unas cositas, como eran mausoleos de los muertos. Eso fue para lo que construyeron las pirámides. Cuando yo llegué a una pirámide, yo recuerdo en la de Miserinos, que es mediana, yo preguntaba, las bases de la pirámide, ¿cuánto miden? ¿Cuánto pesan? Y me decía el guía, pueden pesar alrededor de 1 tonelada. Y entonces yo decía, 1 tonelada. Cada piedra, y hemos tenido que cambiar algunas por deterioro, y se sacan. Y entonces yo le decía, venga, pero 1 tonelada, es que ríase 1 tonelada. Y entonces las de abajo, listo, es muy fácil. Decían en lo que cuentan que a través de troncos la montaban y la iban corriendo. Pero la de arriba, ¿cómo subieron las de arriba? Entonces, cuando entré a las pirámides dentro de los mausoleos, donde se enterraban los faraones, había una cosa. Hay pintados los famosos ovnis, que significa objetos voladores no identificados. Venga, ¿y qué tiene que ver eso? Y yo le preguntaba al que estaba y me dice, no, es un misterio, porque parece que las pirámides fueron construidas con ayuda, ellos dicen que divina, pero yo digo, ¿qué tipo de colonizadores fueron los que existieron o de pobladores existieron en ese tiempo? Tenían otros dioses. Ellos practicaban la agricultura y practicaban la pesca. Y entonces ellos no adoraban a un dios, sino que tenían al dios de la lluvia, al dios del sol, todos eran dioses. Y entonces la iglesia llegó y dijo que eso era politeísmo, que era el hombre tener varios dioses. Usted va al Perú, a Machu Picchu, y se queda sorprendido. Yo digo, para haber construido toda una ciudad en piedra, tenían que tener conocimientos de arquitectura, porque si no, eso ya se hubiera caído hace mucho rato. Y usted va y la ciudad funciona perfectamente. La ciudad lo único que le falta es ser habitada. Entonces yo digo, han pasado generaciones donde la historia como disciplina nos viene a contar ahora cómo vivieron ellos y cómo lograron sobrevivir. Y lo que ahora vivimos es fruto de todo eso que hubo en el pasado. Entonces, los hombres, los pueblos y las culturas. Entonces, siempre esos hombres, esos pueblos y esas culturas siempre se preguntaban por el pasado para ellos poder comprender el presente y poder formar el futuro. A mí muchas veces me han dicho, venga, don Carlos, qué pereza uno ver historia. Si nosotros vamos a ser administradores, y en algún momento a usted la historia le va a servir de algo. Ustedes van a ver una materia que se llama geopolítica y allá van a entender todavía más la historia, cómo los grandes hombres de poderío en el mundo, Mao Zedong, Carlos Marx, Lenin, el mismo Adolfo Hitler, utilizaron la historia para poder someter al pueblo. Es más, Adolfo Hitler decía que en el mundo debía haber solamente una raza, la raza aria, que los demás tenían que ser esclavos. Y hoy no hablan de esclavitud, pero hoy prácticamente lo que ha hecho la tecnología es esclavizarnos. Mire que hay gente que a veces es pegada del celular, ni se da cuenta quién hay alrededor. Uno pierde como el mundo, como si la ubicación dentro del mundo. Igualmente, entonces, la historia nos ayuda, es la forma de abordar el objeto, y el objeto mismo ha cambiado con el tiempo. Los seres humanos hemos cambiado. Dentro de la historia, ustedes han visto cómo se vestían en la antigüedad y cómo se visten ahora.
hay cosas que han cambiado. A mí, por ejemplo, me han preguntado mucho, don Carlos, ¿usted qué piensa de los tatuajes? Y yo les digo, ¿han leído la historia de los tatuajes? Es que hay historia de los tatuajes, sí, desde Roma, desde los emperadores. ¿Qué hacían los emperadores con los esclavos? Para reconocerlos, los mandaban a tatuar, les colocaban o un número o una letra, y eso era un tatuaje y quedaba para toda la vida. Y entonces dentro de las clases sociales romanas, cuando le veían a usted un tatuaje, sabían de antemano que usted era un qué, o que había sido un qué, un esclavo. Las princesas también las tatuaban. Entonces ahora, pues, lo que nos metió esta sociedad de consumo, que llevar piercing, que llevar tatuajes, es la moda. Pero no todo el mundo conjuga con que eso es bueno. Porque como dice el dicho, la moda no incomoda. Pero esos han sido los procesos. ¿Usted cree que cuando yo era niño, yo era capaz de colocarme un pantalón así roto? Y me acuerdo que los pantalones de uno, los que le quedaban ¿a quién? Al hermanito. Y así era. Y ahora, y yo me acuerdo que yo de pronto me rompía el bullín por acá y yo decía, mami, yo ese pantalón no me lo vuelvo a colocar. Uno era muy pinchado. Y ver ahora que contra más rotos tenga, más caro es el pantalón. Entonces, miren, por eso es importante ir en ese concepto del conocimiento histórico. La historia nos ha enseñado muchas cosas y de todas las áreas del conocimiento hay situaciones históricas que son contadas. No solamente la moda, no solamente las costumbres, las tradiciones. Miren, por ejemplo, cuando la gente viene a Colombia. Venga, don Carlos. ¿Usted sabe de dónde vengo? Ah, sí, de Alemania. ¿Y usted sabe cuál es la tradición misteriosa que nosotros tenemos en Alemania? Yo les digo, sí. Ah, pero es que usted, ¿por qué sabe tanto? Yo le digo, porque a mí me ha interesado la historia. ¿Cuál será la tradición histórica de los vikingos? En el Mar del Norte. Y todavía hay gente que dice que los ven. ¿Se acuerdan de los barcos vikingos que eran con remos? Y los vikingos tenían unos cascos, ¿se acuerdan de Olafo, que es un vikingo, que tenían unos cachos, unos cuernos? Y resulta que en el Mar del Norte dicen que en las noches de alta tempestad se ven esos barcos a la deriva, como hay gente en las Antillas, en el mar Atlántico, en el océano Atlántico, que ven todavía en la noche los famosos corsarios. Hay un área del conocimiento que es muy linda, se llama el séptimo arte. ¿Cuál es el séptimo arte? ¿El qué? El cine. Y ustedes vieron Walt Disney como, en base a un hecho histórico como son los piratas, construyó toda una saga que se llamó Los Piratas del Caribe. Y ustedes decían, venga, ¿y cómo hace Walt Disney para sacar todo eso? Y que el pirata Barbarroja y el del pata de palo y todo eso, a través de los análisis históricos. Es muy bonito. Entonces, cuando vienen los extranjeros me dicen, bueno, ¿y ustedes aquí en Colombia qué tienen? Entonces yo les digo, ¿ustedes han oído hablar de la patasola? De la llorona, de eso. Entonces, no, ¿qué es eso? Entonces son tradiciones nuestras, pero son de los campesinos, de la gente que vive en la montaña. Y resulta que por ahí hay libros que han escrito los guerrilleros, y hay un libro que escribió las FARC, dicen que a lo que más miedo le tenían ellos era la aparición del man. Y yo me quedé, ¿y quién es el man? El man es que era un hombre chiquitico verde que en las montañas sencillamente hace que la gente se pierda. En el valle son de muchas creencias, pero eso es histórico. Yo no lo he visto. Que es que si han escuchado a la Llorona que cuando llora por los ríos y las quebradas, que por la muerte de sus hijos. Las abuelitas son las que cuentan eso, a mí me gustaba sentarme con mi abuelita a escuchar eso, porque lo contaban de una manera que uno se acostaba todo asustado. Entonces, miren ustedes, la historia nos ha permitido conocer todas esas cosas, los ancestros, las tradiciones, lo del pasado. Hay muchas cosas del pasado. Pregunta para todos, los que están en casa y los que están aquí. ¿Cuántas historias conocen ustedes
de la creación del hombre. ¿Dónde apareció el hombre? Hay una religiosa, ¿cierto? Que Dios llegó, hizo unas bolitas de barro y que sopló y apareció el hombre, tan bacano, ¿cierto? Y que después el hombre Adán le dijo, no, hermano, yo estoy más aburrido, yo necesito una compañía, y que llegó y le jaló una costilla y apareció la qué. Bueno, pero está la otra tradición, la de, la de, ¿la de qué? Sí, pero esa es la de la qué, la de la evolución, que es la de Darwin, Charles Darwin, que dice que el hombre viene del mono, y ustedes han visto esas imágenes donde al comienzo son así y el hombre se va colocando más erguido, y entonces nos hablan del Australopithecus, el primer hombre que hubo. ¿Y dónde es la cuna de la civilización del hombre? ¿Dónde es la cuna de la civilización? Los que están en casa saben cuál es la cuna de la civilización. O sea, ¿dónde apareció el hombre? No, no. ¿En dónde? No recuerdo. En África. En África dicen que es la cuna y que el hombre de ahí, el Australopithecus, luego que el Homo sapiens se fue trasladando hasta llegar a Asia, llegó a Asia y por el estrecho de Bering pasó a América. Bueno, ¿y eso de dónde está? Y eso sí está en los anales, está en la historia, está contado. Entonces, hay dos historias para decir la aparición del hombre. Uno, la religiosa, que es lo de Adán y Eva, que parece una fábula. Y el otro, lo de Charles Darwin, que es que nosotros venimos del mono. Yo a veces me pongo a ver Animal Channel y veo los gorilas y veo los animales como son de parecidos al comportamiento humano y me quedo sin palabras. Me escucha, entonces uno profe. dice, bueno, entonces, ¿quién tendrá la verdad? La historia es la única que nos puede ayudar a encontrar esa verdad. De los que están en casa, ¿hay alguna pregunta? Sí, señor, me escucha. Cuéntamelo. ¿Y la teoría del Big Bang? También. Esa teoría del Big Bang tiene que ver que hubo una gran explosión. Dicen que es una explosión que hubo en el sistema planetario, donde aparecieron todos los planetas y también la Tierra ya estaba formada, estaban los dinosaurios, pero con la explosión del Big Bang, estos desaparecieron de la faz de la Tierra. Es más, hay estudios arqueológicos, vieron que esta semana en Chile descubrieron ¿lo viste en televisión? Espectacular. Un ave que volaba, pero se ve que era carnívora, porque tenía unos dientes impresionantes y fue de la época, o sea, eso nos demuestra que sí hubo una época de los dinosaurios. El hombre de las cavernas está totalmente representado. Entonces ahí es, muchachos, donde nace un problema del ateísmo, porque cuando estas materias, por ejemplo, se ven con personas que disciernen mucho, que les gusta la investigación, llegan a la conclusión de que Dios no existe. Entonces, no es que Dios no existe, yo digo, tiene que haber un ser superior que creó todas estas cosas, porque el mero hombre y la mera mujer es algo maravilloso. Pero, por ejemplo, los que estudian matemáticas, los que estudian física, terminan encontrados con esa negación de Dios. Pero vuelvo y les digo, hay que involucrarlos un poquito en el tema de la historia. Entonces, y esa época del Big Bang es una época que dicen que hubo esa gran explosión en el firmamento. Es más, todavía se sigue demostrando que hay estrellas fugaces, que hay cometas que pasan muy cerca de la Tierra y que dicen que el final de la Tierra puede llegar, los científicos están trabajando en eso, de que puede un asteroide o un meteoro chocar contra la Tierra. Ya varios han chocado, porque en el continente africano hay vestigios de la caída de un meteoro. Y, por ejemplo, hay un gran misterio para la humanidad, esos que están en casa. Está en la costa, en el océano Atlántico, entre Nassau, Jamaica, Haití y la Florida. Se llama el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Qué ha pasado en el Triángulo de las Bermudas? ¿Quién me quiere contar?
Se desapareció Mire los todo lo aviones. que hay para contar. Entonces son hechos, a mí todos me han sorprendido, porque que se desaparezcan aviones, que se desaparezcan 6 aviones cazabombarderos norteamericanos con pilotos y todo, que se han desaparecido barcos con tripulaciones completas y luego han aparecido a la deriva y solamente encontraron un loro. Lo curioso. Y hay películas sobre eso, hay documentales sobre eso, el misterio del Triángulo de las Bermudas. Entonces, ¿a qué llegó la historia? Que allí en esa zona, recuerdan todos cuando en sexto vieron que era Pangea, ¿recuerdan que era la Pangea o no? La Pangea era que al comienzo el universo era uno solo. Si ustedes cogen el mapa mundi, ustedes lo pueden formar como un rompecabezas, lo pueden unir, pero hubo un tiempo en que se separó y entonces allí aparecieron los continentes. Y dicen que al frente de las costas de México, en esa zona del Triángulo de las Bermudas, está hundido el gran continente de la Antártida. Dicen que allí hay una fuerza especial que arrastra los barcos hacia un mundo desconocido. No sabemos. Recuerden que el séptimo arte, ahora que tú decías del cine, han hecho, por ejemplo, han hecho varios documentales, películas relacionadas con eso. Viaje al espacio, hay varias películas que no recuerdo en este momento que nos hablan de eso. Y hicieron también un documental del Triángulo de las Bermudas. Lo raro del Triángulo de las Bermudas es que cuando usted va entrando, dicen los marinos que todo se vuelve gris, que todo se vuelve oscuro. Y que de un momento a otro, cuando se pasa a lo gris, aparece como si uno estuviera en otro lado. Pero ¿qué pasa con las brújulas de los barcos? Se descontrolan y no se sabe qué pasa. Entonces ahí hay un misterio, no sabemos cuál será el misterio. ¿Los motivos para qué? Para que se pongan a escudriñar, escudriñen que el que busca, ¿qué? Encuentra. Bueno, ¿quién dice? Entonces en la antigüedad, oiga pues, se narraban las aventuras militares y las guerras por el Mediterráneo. En la antigüedad también habían relatos históricos que justificaban el poder de los reyes, pero esos relatos también eran acomodados para sencillamente demostrar que el poder, el emperador, demostrar su poder. Y en la antigüedad también se centra la historia de los pueblos y las naciones. Entonces la disciplina se especializa y se fragmenta en historia política, en economía y en historia social. Y se adopta un método científico. Ese método científico fue el que le permitió al hombre decir, venga, partamos de esto. No partamos de hechos que no son, partamos de hechos reales. ¿Han oído las profecías de Nostradamus o tampoco? ¿No las han oído? ¿Qué dicen las profecías de Nostradamus? Contame. Que el fin del mundo está cerca. Eso tiene a más de uno pensando. Y todas las profecías de Nostradamus hasta ahora se han cumplido. La muerte del presidente Kennedy, la caída de las grandes torres, o sea, el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Venga, ¿y quién era Nostradamus? ¿Y quién era el hombre? Y es que hay hombres que tienen esa capacidad de visualizar el futuro. Hola, bien, ¿cómo van? Hágale. La evidencia. Ahí están nuestros 2 coordinadores. Vea, se me queda, imagine que resultó todo al contrario. De los 16 que iban a vinieron y 7 que estaban virtuales, se quedaron los 15 en la casa y vinieron 8 presenciales. Se cambió todo. Sí. Bueno, un abrazo, Francisco. Chao. Entonces, ¿cómo? Ah, sí, no, tranquilo. Entonces, miren, increíble. Son una cantidad de conjeturas. El hombre parece que hubiera vivido como cosas reales y otras cosas que ni la misma imaginación puede con ella.
¿Usted cree en esas leyendas que yo estaba ahora contando y uno contarle a un alemán que es que la Llorona y contarle todas esas historias tradicionales nuestras? Y resulta que usted va al Parque del Café y hay un parque de eso, hay un monumento. ¿Y eso será verdad? ¿O eso era mentira? ¿O eso qué? Pero resulta que uno se sienta con los campesinos a hablar de eso y lo cuentan de una manera que usted sale asustado. Como lo cuentan los guerrilleros en el libro que escribieron sobre las noches en la montaña, le cuento pues que parece que lo hubieran vivido. Cuéntame. ¿Es un mito? Y si será, ¿y para ti qué es un mito? ¿Como algo que se ve pero no es, o qué? Lo que pasa es que hay una cosa. Vean, yo siempre lo cuento y los que están en casa me están escuchando. Vamos saliendo nosotros de la universidad y resulta que aquí el megabús cogía una señora. Y les cuento que los que fuimos testigos, nos puede llamar la fiscalía y decir, vea, ustedes vieron el accidente de la señora, cuéntenos. Y resulta que cada uno, en nuestra versión de lo que sucedió, contamos cosas totalmente diferentes. Y es más, aportamos cosas que a lo mejor usted sí vio, pero ella no vio. Porque es la capacidad de ¿qué? De observación. En la historia pasa lo mismo. En la historia empezaban a contar una cosa y otros, por ejemplo, vea esto pues para que vayan. ¿Cuál es el libro que más historia recolecta en su cantidad? Ustedes lo conocen. ¿La qué? La Biblia. ¿Y la Biblia fue escrita por quién? ¿Por quién? ¿Por los qué? Por el hombre. Por el hombre. Pero ¿cómo se llamaban esos hombres? Los apóstoles. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, el libro, el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas, lo escribió Juan y lo escribió Lucas? Eran comunidades que escribían en nombre de ellos. Pregunta, ¿cuántos son los evangelios? ¿Cuántos? 4. ¿Cuáles son? ¿A ti te gustaría investigar más? ¿Realmente cuántos son los? ¿Se acuerdan? Hará por ahí unos 5 o 6 años que salió Discovery. Encontramos el evangelio perdido de Judas Iscariote y de María Magdalena. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es verdad o es mentira? Encontraron, no. Es que la iglesia, miren, yo soy católico cristiano y yo soy apostólico y creo en la iglesia y todo eso, pero la iglesia nos ha engañado, porque los evangelios no son 4, son 109. ¿Qué es lo que pasa? Como vamos a hacer de cuenta que nosotros estamos en el poder, nosotros 8. Nosotros nos vamos a dejar quitar el poder. Es que el poder cambia al hombre. El poder hace que el hombre se reestructure y el hombre entonces cuando ya lo tiene, empiece, no podemos contar eso. No, donde eso lo sepa el pueblo, se nos vienen encima. Entonces empiezan a esconder, a tapar, a hacer cosas que no son debidas. El poder de la iglesia fue, ¿ustedes creen que los papas que tuvo la iglesia en la antigüedad, hubo papas buenos y hubo papas muy malos? ¿Qué es lo que pasa? Que uno espiritualmente siente como una relación de uno tener un contacto como con algo sagrado. Pero resulta que a nosotros nos quisieron imponer cosas. Jesús sí existió y Jesús vivió y Jesús fue un hombre de ejemplo y fue un hombre revolucionario en su momento. Es más, cuando a Jesús lo llevan ante Pilatos, Pilatos le preguntó al Sanedrín, venga, pero a este hombre, ¿por qué lo van a condenar? Este hombre, yo hablé con él y no tiene nada malo, todo es bueno. No, señor, no te preocupes, condénalo. Bueno, lo voy a condenar, pero ustedes fueron los que tomaron la decisión. Pero realmente uno leyendo los libros sagrados, eso fue una conmoción en su momento.
Y miren que en la historia, en la línea de la historia de la humanidad se parte en dos, desde el momento de la muerte, del nacimiento de Jesús. No en la muerte, sino en el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? El último libro que tiene la Biblia, que es el Apocalipsis, habla de destrucción. A la gente no le gusta hablar de eso. Y era que en el momento en que escribieron antes de Cristo, todo el mundo esperaba el fin del mundo. Y con el nacimiento de Jesús lo que vino fue tiempos de prosperidad y otra cosa. Ahora que nos están hablando de que el fin del mundo está cerca y lo estamos viendo, pero no es religioso, es real. El cambio climático. Por ejemplo, miren una cosa, es que es aberrante lo que está pasando, no es en Colombia, es en el mundo. Los feminicidios, cómo la mujer se convirtió en un ser débil, indefenso ante el poder del hombre, y las matan y no pasa nada. Es más, lo que yo les contaba ahora, hay culturas como la musulmana, donde la mujer, el hombre puede engañar a la mujer y no pasa nada, pero donde la mujer lo traicione, la lapidan, la matan a piedra, la entierran hasta acá o la entierran hasta aquí, y empieza todo el mundo a tirarle piedra. Entonces, miren lo que cuenta la historia. Es que lo que quiero que ustedes entiendan hoy como nuestro primer punto de la historia como disciplina, es que la historia también ha sido manipulada. ¿A conveniencia de qué? Del poder. Del poder. Yo, por ejemplo, a veces me siento con mi papá cuando estamos por ahí charlando, le digo, venga papá, cuénteme cómo fue eso del Partido Liberal y Conservador. Anteriormente usted iba y decía, yo soy liberal y lo mataban, o yo soy conservador, lo mataban. Y resulta que el año pasado, un escritor nariñense sacó un libro que la iglesia mandó inmediatamente recoger, Las verdades de la iglesia. ¿Y sabe qué cuenta ese libro? Que desde los púlpitos en Colombia, desde los púlpitos, desde el momento en que hacían la reflexión del evangelio, hubo muchas veces la iglesia participó en que se matara gente en Colombia. Increíble. Por ahí me entregaron estos, dentro de 8 días, como me vine sin libros, dentro de 8 días, a mí me gusta es mostrarlos. O sea, el profe dijo eso y eso sí será verdad. No, a mí me gusta que lo tengan en sus manos. Hace poco Monseñor me lo vio y me dijo, Carlos, le voy a pedir ese libro, no me lo traiga aquí a la diócesis. Lo sacó la arquidiócesis de Cali hacia un clero gay. Venga, ¿y qué está pasando en el mundo? En el mundo en este momento están en busca, la sociedad de consumo quiere feminizar al hombre. Cuando yo hablo feminizar, es que ustedes las mujeres compran más cosas que nosotros los hombres, pero ya han visto que los hombres empezaron a peinarse, a maquillarse, a hacer una cantidad de cosas, que el hombre no perderá esa parte de vigor y de demostrar de que es hombre, pero lo quieren feminizar. Y por eso hoy lo de la libertad de género. Entonces, miren, eso ha sido, y no crean, anteriormente ustedes escucharon esa palabra, es que salieron del closet. Anteriormente eso era prohibido. Es más, la iglesia condenaba eso. Y entramos en este nuevo siglo XXI y nosotros como sociedad, todo eso se tiene que ver como algo normal. Yo, por ejemplo, con mi hija que es psiquiatra, la médica, varias veces me he sentado a hablar de esos comportamientos del ser humano, por lo que yo doy proyecto de vida o ética, y ella me ha explicado muchas veces que hay dos cosas. Una es genética. El problema es un problema genético. Aquellas personas que dicen, es que yo soy hombre, pero siento que por dentro de mí hay una mujer. O hay mujeres, por ejemplo, ustedes las han visto, que usan relojes grandes, se visten como hombres, tratan de hablar, son así, todas masonas. Son mujeres, afecta su propia identidad. Y hay otras cosas, por ejemplo, que me dice mi hija, que de pronto, por una violación, por eso es tan importante abrir esos espacios de conservación con los hijos. Yo les cuento como un hecho histórico.
En todos estos 29 años he vivido experiencias muy tristes, porque cuando yo doy ética profesional, a muchos de ustedes se les abre el corazón. Y yo digo, son poquitas las mujeres que no pueden, que pueden contar, porque lo mejor se lo guardan. Pero casi siempre las mujeres, la mayoría de las mujeres han sufrido en un momento de su vida, no de abuso sexual, pero sí de esos que a veces, mire que uno tiene compañeros que a veces da un abrazo y parece que estuvieran haciendo una requisa. Y entonces a ustedes les toca salirse del arroz, venga, qué pena, pero te estás equivocando. Yo no soy ese tipo de mujer que usted cree. O sea, dentro de la sociedad tenemos que, y la historia habla de eso, de que siempre se ha considerado a la mujer como débil y el hombre ha querido imponer esa faceta de machismo. ¿Y ustedes creen que lo de las violaciones es nuevo? Anteriormente todo lo tapaban, no lo contaban. A veces con mamá me siento también a charlar de mamá, venga, en algún momento, sí, yo tenía un compañero en Telecom y era muy atrevido. Y una vez me tocó pegarle en la cara y le dije, ¿qué? ¿Le pegaste en la cara y no te dijo nada? No, furioso. ¿Por qué? Porque siempre se ha escuchado que dentro de la historia de la humanidad el hombre ha querido de pronto demostrar ese machismo sobre las demás cosas y más sobre las mujeres que son ese sexo débil. Bueno, aquí vienen unos datos: antigüedad, edad media, modernidad, nomotético, ideográfico y método científico. Yo no me voy a parar en eso, voy a ir directamente a los hechos. ¿Por qué? Porque esos significados sencillamente hacen parte de todo lo que es la composición de lo histórico. Lo más importante y el mensaje que les quiero decir esta noche, vuelvo y les digo, no coman entero. Si a usted le interesa un tema durante la historia, escuche uno y vaya y relea, busque. Don Carlos esta noche nos habló del Triángulo de las Bermudas, voy a averiguar qué es eso. Por ejemplo, a mí me han dicho, y en el campo creen mucho eso, ¿ustedes creen en las brujas? ¿Ustedes sí creen en las brujas? ¿Y por qué crees en las brujas? ¿Quién más cree en las brujas? También, ¿las ha visto? Los abuelos son los que cuentan. Y vaya si usted para Países Bajos, para Bélgica, Bulgaria y Holanda, cómo la gente habla con la propiedad de las brujas. Y por ahí hay un dicho que dice que es que las hay que las hay, las hay. Las brujas eran las mujeres que utilizaban botas con sus escobas y realmente son mujeres, porque también están los hombres. ¿Y qué salían? Porque esos son los hechiceros. Y miren lo bonito dentro de la cultura indígena, por ejemplo, uno ver esos que los llaman los ¿qué? Los chamanes, haciendo todas esas cosas. Y por ejemplo, vieron ahora en la pandemia, hubo 2 tribus indígenas del Amazonas que no se dejaron vacunar. Ellos dijeron que los dioses les habían dicho, no sé en qué idioma hablarán los dioses, y se bañan con unas. Miren que la medicina natural, hay mucha gente que cree en la medicina natural. Entonces uno dice, ¿por qué tanta variedad de conceptos? Es por ese mismo hecho, problema histórico. Entonces uno por el problema de la historia tiene que ir a fuentes fidedignas, que uno pueda decir, hombre, eso sí será verdad, será cierto, voy a comprobarlo, no puedo comprobarlo. Hay cosas que se pueden comprobar, pero hay otras cosas que realmente todavía siguen siendo un misterio para la humanidad. ¿Vieron Apocalipto cómo los mayas le cortaban la cabeza como sacrificios a los dioses? Y son culturas. Los incas, nosotros tuvimos aquí los chichas y los quimbayas. Los españoles no vinieron a hacer ninguna obra de beneficencia aquí, se robaron todo. Usted va al Museo de la Conquista en España y todo es de Colombia.
Ellos el año pasado como que les dio pesar y le devolvieron una cantidad de objetos de oro al Museo de Oro. ¿Han ido al Museo de Oro en Bogotá? Vayan y verán, que se sorprendan todas las cosas que hacían nuestros indígenas. Y yo ver una cosa de esas, si usted va hoy en día a una joyería y ve un objeto en oro y usted dice, qué belleza, ver eso que hacían nuestros indígenas, y es que ellos no tenían cultura. Cultura ahí tenían, no eran ningunos pintados en la pared. Claro, los otros llegaron con violencia, maltratando a las indígenas, violándolas, matando a los indígenas. Hay un libro, también dentro de 8 días los muestro. Mataban los indígenas para poder demostrar su poderío, los conquistadores españoles. Entonces es muy triste, porque, vuelvo y les digo, muchachos, a veces tragamos entero, a veces todo lo creemos. ¿Vieron una cosa que pasó en estos días? Se cayó el edificio ese de Miami. ¿Cuándo volvieron a hablar de eso? ¿Por qué no volvieron a hablar de eso? ¿Por qué hablaron de eso tantos días? Porque en Colombia había un problema y necesitaban colocar una cortina de humo. Entonces eso es distraernos, llamar la atención a otra cosa. Y de un momento a otro, venga, ¿y cuánto fue esta semana? Venga, ¿y cuánto fue los muertos? Y yo no sé. Esta semana me vine a dar cuenta que los muertos finalmente fueron 96. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, son cosas, miren, yo lo que quiero es que ustedes sepan que muchas veces la historia, como ciencia, la manipulan. ¿Y quiénes la manipulan? Los que tienen poder. Sencillamente para someter al resto de las personas en algo que es cierto o no es cierto. Entonces, ustedes como futuros profesionales tienen que vivir la realidad y no se dejen meter los dedos a la boca. Traten de llegar siempre a la fuente, traten de llegar siempre y encontrar la verdad. Porque es la única manera. Porque si no, toda la vida, les digo, a mí a veces cuando me invitan a esos simposios o a esos conversatorios de historia, eso sale más de uno echándose la bendición. Venga, y eso que dijo don Carlos, ¿qué hacía? Y lo que pasa es que yo a veces a esos conversatorios me voy con los libros en la mano. Mire, aquí está el texto. Y bien, pues, y he perdido varios textos, me lo presta. Usted sabe que prestar libros, dígale a Dios, porque la gente se los lleva. Pero hay textos históricos que uno se queda sin palabras. Lo roban. Y son hechos, son datos históricos que han construido desde la fuente. Una persona no se va a tomar todo un tiempo para escribir un libro, para sencillamente colocar en tela de juicio. Es como ustedes tampoco hayan nacido en el 85, cuando la famosa toma del Palacio de Justicia. Petro estaba ahí. Petro era un guerrillero. Y yo por eso no puedo decir que Petro puede ser mal candidato a la presidencia. Todo lo que ha dicho en parte es verdad, pero él también manipula porque él ya sabe que manipulando el poder se llega al poder. Y así, ¿y qué nos pasó con Álvaro Uribe Vélez? El mismo cuento, manipulación. Los falsos positivos fueron ordenados desde la Casa de Nariño. Muchas de las cosas en el país han sido ordenadas por nuestros gobernantes. Pero es que ya estamos mamados, que es que el hijo de Gaviria va a ser ahora presidente, y por qué no puede ser otra persona de Pereira que se pueda lanzar para presidente. Yo, por ejemplo, estoy desde hace muchos años diciendo que qué bueno que Colombia fuera presidente una mujer, a ver qué pasa. Mire que a la presidenta, a la representante, la esposa del presidente Clinton, no la dejaron llegar al poder norteamericano. ¿Por qué? Porque son poderes muy machistas, donde sencillamente se imponen las leyes y se toman decisiones en relación a lo que realmente se cree que es bueno, y no todo es bueno. Bueno, entonces vamos aquí a este otro tema, aproximación a la problemática teórica.
Etimológicamente la historia viene del latín historia, y ahí viene una palabra en griego que se llama utopía, eso traduce utopía, porque anteriormente una utopía era algo que, ¿qué? ¿Tú qué veo que lees? ¿Qué es una utopía? Algo que cuesta ¿qué? Y explicar. O sea, uno lo puede explicar, pero como que no le encuentra realmente la razón propia, entonces eso se vuelve utópico. Hombre, ¿será que eso sí será cierto? ¿No será cierto? Y entonces ahí es donde empieza. Eso hace la historia. Palabras que están relacionadas, como lo ha mostrado Mark Bloch en 1982. Mire que las investigaciones históricas, eso de 1982 es hace 30, 40 años, no es de la historia pasada. Miren, hay una cosa que ha pasado en el mundo. Yo ahora les hablaba de la línea de la historia. La línea de la historia, cuando se partió en dos, la historia de la humanidad, se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Eso sí lo tienen todos claro, ¿cierto? Pero miren lo más chistoso de todo. El hombre ha hecho en el último siglo, en los últimos 100 años, lo que no hizo en millones de años hacia atrás. ¿Qué ha pasado? Porque se dice que hubo la época de la ilustración. ¿A ustedes qué les da a entender la palabra ilustración? Cuando se abrieron los colegios, las grandes universidades. Porque anteriormente, yo me acuerdo que yo iba a misa a San Camilo y había un curita que decía, no lean la Biblia sola porque se vuelven ¿qué? Locos. ¿Se acuerdan que nos decían eso? Y yo decía, pero ¿y por qué me voy a volver loco? Por leer un libro. Y siempre nos mantenían bajo presión. No, no leas, que eso no se puede, es que usted no puede, no, eso de esoterismo tampoco lo lea, eso, tal cosa, eso no. Porque sencillamente a muchas personas les cuesta mucho trabajo dar a entender que hay unas verdades ocultas, unas verdades que no se las han querido dar a conocer al ser humano. Sencillamente para eso mismo, para someterlo. ¿Qué pasó en la China con la muerte de Mao Zedong? ¿Vieron ese joven chino que hoy se le paró así de frente a ese era un carrotanque? Y le digo, pues si me van a matar, mátenme. Pero yo no le creo nada a ese cuento. Imagínate, China hoy por hoy es el dueño del mundo, comercialmente hablando. Y usted habla con ellos y ellos dicen que son revolucionarios y que son de izquierda. China, ¿qué va a ser de izquierda si China es capitalista? La Unión Soviética, que siempre iban a ser de corriente socialista y son más capitalistas que otros. Hace poco, celebraron un mundial de fútbol, algo que nunca habían ellos dicho que lo iban a hacer. Y vieron lo lindo ese pueblo donde jugó Colombia. El alcalde de ese pueblo nos declaró a nosotros por una norma del pueblo como hermanos, que Colombia había dado ejemplo de civismo y de comportamiento mientras estuvieron en el Mundial de Fútbol. Entonces, miren, nosotros tenemos que acabar con un sofisma. Nosotros somos gente buena, aquí somos gente buena, hay mujeres buenas, hombres buenos y todo esto. Pero vuelvo y les digo, la historia es utilizada para eso, para que nosotros caigamos en vacíos y sencillamente digamos, pero sí será verdad, no será mentira. Y entonces el problema es que cuando crea la duda, entonces allí es donde sencillamente nos apaciguamos y nos quedamos dormidos y no tomamos acciones. Entonces Mark Bloch en el 82 con la investigación se refiere al acontecer evolutivo de los pueblos. Ha habido una evolución en las costumbres, en las tradiciones, en lo cultural, en lo social. Mire, hay una cosa muy linda. Los primeros pueblos, los primeros habitantes de la tierra eran nómadas. Y ellos formaron las famosas hordas. Las hordas eran unas especies de caseríos, pero esos primeros caseríos estaban formados inicialmente por clan familiar. O sea, todos eran descendientes de una misma familia.
Por eso se hablaba, ¿se acuerda que anteriormente, por ejemplo, Jesús no se llamaba Jesús López o Jesús Arias, o no, Jesús de Nazaret, Pablo de Tarso, de la región donde había nacido. Entonces, eran familias, porque ellos se preocupaban mucho por la descendencia. Y en las hordas siempre fueron hechas al lado de los ríos. Las grandes civilizaciones, por ejemplo, Mesopotamia nació alrededor del río Éufrates y Tigris. Egipto, al lado del río Nilo. China, la civilización china, que fue donde apareció la rueda por primera vez, al lado de los ríos Amarillo y el río Shanken, que es azul. Luego apareció la famosa cultura hindú. Vamos a ver un video en estos días. ¿Qué pasa con los muertos en la India? ¿Lo han visto? ¿Los qué? Los queman. ¿Y dónde los queman? Al lado del río Ganges y del río Indo. ¿Y qué son el río Indo y el río Ganges para los hindúes? Sagrados. Entonces el cuerpo lo entregan. Van a ver las imágenes. El cuerpo lo colocan, lo riegan con incienso, con eso que ustedes conocen, las velitas esas que huelen rico y todo eso, y le colocan incienso. Entonces, le prenden fuego y todo el mundo es viendo ahí cómo se quema el cadáver. Y hacen danzas y hacen oraciones y todo eso. Y lo que se quema era lo puro, y lo que no se quema es lo impuro de ese cuerpo. Y entonces, ¿a dónde va a dar ese cuerpo si es impuro? Al lecho del río. Y entonces van a ver ustedes que la gente también en la India tiene la costumbre de sumergirse en el río para curar sus impurezas. Eso lo creen, pero muchas veces van a ver ahí que se están metiendo al río y cuando va flotando un cadáver por el lado de ellos. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto tan horrible? Son culturas, son tradiciones. Vuelvo y les digo, el hombre es lo más, yo digo que es lo más controversial, porque cuando contamos todos los hechos, uno tiene que vivirlo. A mí, por ejemplo, porque me ha gustado tanto el turismo, porque desde muy joven yo dije, bueno, yo tengo que montar algún día un negocio de turismo, tuve mi agencia de viajes y voy a aprovechar lo que más pueda, porque quiero vivir esas experiencias. Y las viví, pero yo les digo, hay cosas que lo dejan a uno sin palabras. Sin palabras. Uno conocer en Tabatinga, en el Brasil, los reducidores de cabezas, los indígenas, cómo reducen una cabeza cuando ellos, pues, más que todo lo hacen con monos. El mono, le muestran a uno la cabeza del mono en forma normal, ¿cierto? Y después como la reducen así pequeñita y lo venden como un atractivo de la zona. Y ¿han visto las mujeres en el África que son de cuello largo? Cómo por cada año que pasa van metiendo una argolla y el cuello empieza a crecer de manera desproporcionada. O como por ejemplo, la iglesia ha mirado con mucha preocupación lo que hace aquí la comunidad en Verachamí, que le hacen esa cirugía a sangre fría a las mujeres. Es increíble. Venga, ¿y eso por qué lo hacen? Es una tradición de ellos. O en la China, en Japón, ustedes sabían que en Japón el primer hijo, el primogénito, ¿qué significa la palabra primogénito? Primero, es el que hereda la descendencia de la familia. De ahí para atrás, si hay más hermanos, él es el que toma la decisión si comparte o no comparte con las otras personas. Pero el primogénito tiene que ser ¿qué? Hombre. Y si es mujer, ahí viene la historia de las geisas. Las regalan a los conventos o las regalan para que sean sirvientas hasta que nazca el primogénito. Duro, duro, es muy duro, pero son culturas. Eso pasa hoy en día.
en el Japón. El primogénito es el que tiene todo el poder y tiene que ser hombre. Son culturas muy machistas. Los templos sagrados de la India, yo pensé que era un templo así como la Catedral de la Pobreza o la iglesia de San José o alguna cosa. Desde que usted llega, son figuras eróticas. Allá fue donde nació la historia de Kama Sutra y de Cameron, las historias fantasiosas. ¿Han visto el baile del vientre con esos datos y todo eso? Eso es propio de la cultura de ellos. Pero las mujeres solamente les permiten hacer ese tipo de bailes eróticos a su propia cultura. Para ellos, si lo hacen fuera, es castigable. Entonces, miren, hay muchas cosas que conocer. Entonces, dentro de esa problemática de la teoría turística, entonces los pueblos, las sociedades, las culturas y los hombres. Las preguntas centrales, entonces, que se hizo Mark Bloch fueron estas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que investiga la historia? ¿Para qué lo investiga? Y lo otro más importante, ¿cómo lo investiga? Preguntas que en su mayoría no pueden tener una respuesta unívoca, sino que por el contrario, sus respuestas muestran la evolución que ha tenido el estudio de la historia a través del tiempo, tanto en sus métodos como en su objeto. Siempre para el hombre ha sido lo más importante. Miren, en la Biblioteca de Alejandría en el Cairo, no en el Cairo Valle, sino en el Cairo, Egipto, están todavía los rollos de papiros, los primeros libros que escribieron. Claro, están escritos en arameo, en hebreo, yo no leía nada de esos idiomas, pero me pareció muy curioso, porque eso, el que lee arameo y el que lee griego, entiende lo que allí está escrito, y ahí es donde vienen los libros sagrados. Hay muchas cosas que pueden contener los libros reales que son escritos en otro lenguaje, pero al hacer la traducción cambian de pronto el sentido de algunas cosas. Bueno, aunque el objeto de la historia sigue siguiendo a Mark Bloch, siempre ha sido los hombres en el tiempo, las formas en que se lleva a cabo este estudio y el tipo de estudio y el centro de atención han cambiado desde la antigüedad hasta hoy. O sea, ya no solamente era el hombre, sino que empezaron a ver cómo en la antigüedad la historia tomó la forma de una narración libre. ¿Se acuerdan que ahora les decía que cada uno cuenta sus cosas como son? Por eso a veces, por ejemplo, en las grandes universidades, en la Javeriana, los muchachos que en la tecnológica hay conversatorios de historia. Y es muy bacano uno sentarse en los conversatorios porque como son muchachos tan inquietos, cuando nos reunimos a hablar de X o Y tema, todos traen un aporte. Y uno a veces, yo me sorprendo, hay unos pelados que les gusta este cuento y se meten a investigar y a conocer de primera fuente la realidad de las cosas. Y entonces es muy bacano porque entre todos vamos. Miren que yo, por ejemplo, trato de preguntarles mucho a ustedes y hacerles preguntas, porque yo no soy el que me las sé todas. Puede haber, por ahí vi que mi amigo ha contestado varias cosas perfectamente. Eso es cultura general y lo que se busca con esta materia es que tengamos una cultura general. Que cuando ustedes lleguen a salir del país, que yo sé que lo van a hacer, qué chévere, la Puerta de Alcalá. Esto tuvo que ver con la Guerra Civil Española. Los españoles, venga, ¿y usted por qué sabe? Venga, el Coliseo Romano, tuvo que ver con los romanos, venga, y es que ustedes, en Colombia no somos ningunos tarados, ni tapados, ni nada, no. En Colombia estamos a la altura de la situación. ¿Qué es lo que pasa? Que para las pruebas Saber Pro tenemos que mejorar un poquito la lectura argumentativa y la lectura crítica. Aprender a analizar, aprender. Por ejemplo, a muchos les da mucho miedo, a mí me gusta mucho, ojalá los tuviera todos, a los que están en casa, porque a mí me gusta mucho que ustedes intervengan, que pierdan el miedo. Porque el día, pues ahora ya no estamos haciendo sustentaciones de proyecto de grado, pero por ejemplo yo dirigía las mesas de jurados.
y hacíamos muchas preguntas. Y a mí lo que más maravilloso me parece es cuando usted le pregunta a un estudiante y el estudiante responde con toda certeza lo que vio durante la carrera. Entonces les parece muy maravilloso eso, que un estudiante sepa y ya está imponderado de todo el conocimiento que le dimos en la red. Entonces es muy bacano. A mí por eso me gusta tanto preguntar, para que ustedes vayan perdiendo ese miedo escénico y hablen de... Miren, yo en cantidad de veces, muchas veces estaba en un aeropuerto y me siento a algo y no falta el que le pregunte a uno, venga señor, ¿usted qué ha escuchado usted de este tema? Y me siento, y resulta uno ahí en una conversación un buen rato mientras el avión despega. Entonces, muy chévere. Y yo tengo amigas que les gusta mucho la historia y se meten en este cuento. Y a veces me ha pasado que me llaman por la tarde en la noche para hacerme alguna pregunta. Venga, Carlos, ¿usted qué sabe de esto? Ay, yo no sabía, venga, ¿y eso dónde lo vio? En tal lado. Porque también eso es otro cuento. Todo lo que se encuentre, hay que tener cuidado con las noticias falsas y con los documentos falsos. Pregunta ahora para ustedes, ¿por qué creen que saquen documentos falsos? ¿Qué buscan con eso? Entorpecer el conocimiento del ser humano. Confundir las personas. ¿Cómo? Confundir las personas. Confundir las personas. Eso es O cierto. las famosas nubes de humo. ¿O las famosas qué? Repítelo. Nubes de humo. Ah, Nubes sí, de las humo. famosas nubes de humo. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, miren, en la antigüedad y más en la romana, entonces la historia toma la forma de una narración libre, espontánea, que aprovechaba la capacidad de ¿qué? Todo lo entra ¿por dónde? Por los ojos. De atención y de escucha del público hacia los más viejos y construía, anteriormente las personas de edad eran los llamados a ilustrar a los jóvenes en conocimiento. Entonces ayudaba con la imaginación y la creatividad, un panorama y una visión de los hechos pasados. Por esto, su contenido se basaba en la aventura histórico-militar. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan de Dalila? Porque, ¿qué tenía Dalila en su cabeza? Los que están en casa, ¿qué tenía Dalila en la cabeza? Una corona, ¿cierto? Pero esa corona tenía una forma especial. ¿Qué tenía en la cabeza? Dalila. Ve, Cleopatra, no estoy hablando de Dalila, sino de Cleopatra. ¿Qué tenía Cleopatra en su cabeza? Una corona, pero esa corona tenía una forma. Una serpiente. Una serpiente. ¿Y tú qué crees que? Entonces, para que Cleopatra era amiga de las serpientes. Profe, esa no ¿Qué era Medusa. significaba eso dentro del pueblo israelita y judío? Profe, Sí. no era Medusa Cuéntame. la de las serpientes. ¿La qué? No era Medusa la de las serpientes, la que tenía las serpientes en la Medusa cabeza. también es otro hecho histórico, pero de Grecia. Medusa que tenía un significado en el mar, pero Cleopatra tenía en su cabeza una corona que tenía forma de serpiente, pero ¿por qué? ¿Recuerdan cuando Moisés se presenta ante el rey porque el rey los iba a matar y él llegó y tiró el báculo al suelo y el báculo en el suelo se convirtió en qué? En serpiente. Entonces, ¿qué significado tenía la serpiente para los pueblos de Medio Oriente? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿La qué? El poder. Diría yo que generaba miedo, respeto. Respeto. Bueno, les cuento. La serpiente para todos los israelitas y para todos ellos ha significado la descendencia, la fertilidad de la mujer. La descendencia y la fertilidad de la mujer. Para ellos, es más, hoy hay una cultura que es la cultura hindú, donde para ellos es muy importante la descendencia. Todavía empiezan a hablar de descendencia, nosotros no. Aquí los últimos que manejaron el cuento de la descendencia fueron históricamente la gente de Manizales. Venga, y tú, mi amor, tienes un novio y el novio, ¿qué apellido es? Y entonces usted decía, López, no, es López, aquí en Manizales no hay López. Ese López, ¿de dónde era? Eso debe ser un pendejo por allá de quién sabe de dónde.
¿Se acuerdan que eso miraban mucho los antiguos? Como que casaban las hijas por conveniencia, usted tiene que casar con ese Arias o usted se tiene que casar con eso. Eso es lo que manejaban anteriormente los pueblos antiguos, la descendencia. Entonces es un caso, y esos hechos, esas aventuras históricas militares, entonces vieron lo de Sansón. Hay un hecho histórico que todavía sigue vigente hoy por hoy. ¿Dónde nacieron los Juegos Olímpicos? En Grecia. Muy bien. ¿En dónde? ¿En el monte qué? Olimpo. Así por eso se llaman olímpicos. En el monte olímpico. Y entonces en los primeros Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan que hay unos vestigios como el Coliseo Romano, como el Partenón, como todas esas estructuras que fueron de la antigua Grecia? ¿Quiénes se enfrentaron en esos primeros Juegos Olímpicos? Los espartanos y los atenienses. Y los espartanos tenían un líder que se llamaba ¿cómo? Atila. ¿Se acuerdan de Atila? Por ahí lo han oído. Todo eso lo cuenta la historia. Y allí es donde nacen los Juegos Olímpicos. Entonces, cada 4 años que va a haber Juegos Olímpicos, ¿de dónde sale la llama? La llama olímpica, que este año llegó a Japón, ¿de dónde salió? Sale de Atenas. En Atenas la tienen prendida constantemente y ya sale como símbolo de los Juegos Olímpicos. Miren, eso es un hecho histórico que vivimos en la actualidad. ¿Ustedes creen, los que trabajan en bancos, dónde nacieron los bancos? ¿Por qué se llaman bancos? Es una historia muy bonita. Tiene que ver con los visigodos. Los visigodos son la tradición española. ¿Dónde nacieron los bancos? ¿Dónde se imaginan la palabra banco? Sí, se hacía el movimiento de plata, pero ¿era dónde? En los bancos de las plazas. Entonces, el que negociaba, como no habían monedas todavía, cada quien mandaba acuñar sus monedas de oro. Entonces él las recibía y colocaba un trapo rojo en el banco de una plaza. Y allí él empezaba a negociar y empezó. Entonces cambiaban las monedas de oro por mercancía, era el famoso trueque. Muy bien, lo veo muy bien en esa cultura general. Y allí fue donde nacieron los bancos. Miren ustedes, cosas tan... Y los bancos van a desaparecer, porque al paso que vamos, los bancos con toda esta tecnología no van a necesitar ya tener cajeras ni personas pues que atiendan ni nada de esta situación. Entonces miren ustedes qué interesante todo esto, que para su momento eran las guerras en el Mediterráneo y el dominio sobre otras ciudades. Los historiadores más destacados de esa época fueron Heródoto, Tucídides y Polibio. Todos son filósofos. Ellos se dedicaron a narrar y a contar. Y todo eso está escrito. Lo más bonito es que todo eso está escrito. Y están en los anales de la historia. Y por eso yo digo que los libros son muy importantes, porque los libros nos han podido acercarnos a esa gran verdad. Bueno, yo voy a dejar hasta ahí, ya son las 8:10. Para dentro de 8 días es seguir leyendo y les voy a mandar otro video, así como les mandé el himno nacional de Colombia. El video que les mande se lo subo hoy o mañana. Me tienen que hacer una reflexión cada uno, qué piensa de eso, y enviármela a carlos@fune.org. Listo. Entonces hoy ya conocimos la importancia que tiene la historia para el mundo. La historia ha sido manipulada por el hombre, pero solamente con un objeto. Profe, una pregunta. Señora. ¿La reflexión hasta cuándo la podemos subir? ¿Hasta cuándo se la podemos enviar? No, hasta dentro de 8 días, tranquila. Tiene hasta la próxima clase. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces miren lo más importante. El hombre ha utilizado la historia para manipularla y poder así también adquirir poder, tener el poder. A mí me han preguntado mucho también, venga, lo de Cuba, ¿qué es lo que pasa en Cuba? Cuba con todo ese bloqueo comercial y todo eso. ¿Se han dado cuenta? Los cubanos salieron a protestar también.
Es que usted se baja del avión en La Habana y parece como si hubiera retrocedido en el tiempo 40 años. Hay carros todavía viejos por allá de la época de los 50, casas en muy mal estado, la gente no tiene calidad de vida. El Estado cada 8 días les entrega el mercado, pero si, por ejemplo, alguien llega tarde y no alcanza el panal de huevos que le entregan, de malas. Y entregan los elementos básicos, arroz, frijol, panela, como para sobrevivir la vida. No comen, yo creo que ellos no conocen ni un caviar ni cosas raras. De pronto lo que pescan en el mar. Pero eso es un Estado, si se puede decir así, revolucionario, donde le quitó los derechos a la población. Irán está viviendo la misma situación en este momento, Afganistán está entrando por eso está desesperado el pueblo. Entonces esperemos a ver. Eso es entonces el factor fundamental, el hecho fundamental que tiene la historia como ciencia social. Espero que les haya gustado la clase, gracias a todos por haber compartido. Una feliz noche a los que están en casa, que Dios los bendiga. Profe, una preguntita. Señora. Profe, es que ahorita se me escuchó entrecortado cuando la chica dijo que hasta cuando había plazo y se me entrecortó ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer, profe? ¿Me puede hasta explicar, dentro de por 8 favor? días. Yo les voy a mandar un videíto, lo van a analizar y usted qué piensa de eso. Es un hecho histórico. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, profe, Y muchas gracias. el videíto es como de 5, 6 o 7 minutos, no es más. Yo no los pongo. Y sencillamente me mandan la reflexión a carlos@fune. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, con eso ya tengo 2 notas. La primera, la presentación personal y esa pregunta que hicimos en el foro de conocimientos previos. Y la segunda, lo de esta semana. ¿Listo? Y seguir leyendo el módulo para que ustedes vengan. Hoy estuvieron muy participativos los estudiantes que están acá. Y espero que los de la casa, entonces los que están en casa dentro de 8 días nos vemos acá o siguen allá. Profe, a mí personalmente me gustaría presencial. Yo hoy incluso pensaba ir, pero no pude porque pues Bueno, no tenía el entonces los celular que a la sean mano y no me quería. presenciales, aquí nos abrieron un salón con 16 sillas, porque esos eran los que me habían dicho. Pero listo, no hay problema. Gracias a todos por su participación, que Dios los bendiga y una feliz noche. Profe. Señor. Yo llevo un rato con la mano levantada, entonces me tocó hablarla así. Ah, pues, cuénteme, ¿qué pasó? La asistencia, ¿usted cómo la nota? ¿Cómo la toma? ¿La qué? La asistencia. La asistencia hace parte del seguimiento, yo ya la tomé. Ah, ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Sepúlveda, porque yo estaba acá y yo no escuché. ¿Cómo? Yo tampoco, profe. Gustavo Sepúlveda. Gustavo Sepúlveda, ya lo anoté. Profe, Camila Arias, profe. ¿Quién? Camila Arias, también ya la tengo. Profe. Vea, yo tengo a Daniel Arcila, a Brenda, tengo a Julián Esteban Castaño, a Daisy Viviana Castrillón, a Elizabeth Dizú, a John Anderson García, a Karen Vanessa García, a Laura Marcela Hurtado, a John Brandon Hidárraga, a Brigitte Tatiana Marín, a Snyder Alexander Merlán, a Diana Kerleidy Mosquera, a Jenny Andrea Muñoz, a Daniel Andrea Ospina, a Cristian Camilo Ospina, a Laura Ximena Pérez, a Gustavo Alberto Sepúlveda, a Sebastián Vargas y a Mauricio Vicente Nieto. ¿A quién no he anotado? Profe, faltó yo, Jennifer Profe, Álvarez. a mí, faltó yo, Camila Arias. Profe, yo, Eliana Morales. Camila Arias, ya la voy a anotar, listo. Camila, ya, listo. ¿Quién más? Jennifer Álvarez. ¿Jennifer qué? Álvarez. Ah, Jennifer, yo te pregunté, es que no me... Ah, ya la vi. Perfecto. Ay, no, Eliana Morales. ¿Liliana qué? Eliana Morales. Eliana Morales, también, listo, ya. Andrea Cardona, profe. ¿Cuál? Andrea Cardona. Andrea Caterine Cardona Ocampo, listo, perfecto. ¿Quién más? Kiara Lorena Castrillón está. Y Miguel Ángel Vallejo. Listo, esos fueron los 2 que faltaron.
Bueno, feliz noche, muchachos, que les vaya muy Profe, bien. profe, qué Señora, pena, me queda una dudita. Usted duda. dijo que con eso iban 2 notas, ¿y cuál es la primera nota? La primera era contestar la pregunta de la plataforma donde tenías que hacer tu presentación personal y contestar una pregunta en conocimientos previos a historia. Eran 2 cositas nomás. Está en la plataforma de Moodle, entra y me la haces. Profe, pero yo no Ah, vi esa bueno, profe, muchas pregunta. gracias. Yo la busqué, yo no la vi. Ahí está, mire, y verá que cuando se abre, ahí está, ¿cierto que sí? Vea, todo el mundo lo hizo. Aparece como foro de Yo presentación. tampoco lo había visto, profe, pero ya lo voy a buscar. Bueno, listo. Una feliz noche pues para Bueno, todos. Que Dios profe. los bendiga. Igualmente, profe. Bueno, chao. Muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga. Chao, chao. Bueno, niños, ahora sí se pueden ir tranquilos. Yo voy a colgar aquí. Es que grande todavía.